donde yo he ido informándome un poco. Luego está el Reiki que se escribe R-E-I-K-I, Reiki. Reiki es cada vez más conocido, además incluso una terapia que se suele utilizar en algunos hospitales hoy en día, con pacientes. Conozco más de una organización de voluntarios, por ejemplo, que practican el Reiki con pacientes o con gente mayor. El Reiki es un sistema japonés. Sí. El Reiki quiere decir poder espiritual o atmósfera misteriosa. Es una práctica que algunos consideran como una medicina complementaria y alternativa. Hay otros que, bueno, la comunidad científica tradicional rechaza casi, pero casi de plano. Hasta la homeopatía todavía no está reconocida en general. Sí. Entonces, eso a mí no me preocupa tanto. Para mí es más cuestión de que son paradigmas muy diferentes, ¿no? Un paradigma siendo, pues, ¿cómo lo vamos a describir correctamente aquí? Yo creo que mucha gente sabe lo que es, pero digamos, el terreno que tú defines como siendo tu manera de trabajar y lo que vale y lo que no vale como prueba, ¿no? Y yo creo que la ciencia ha descubierto un montón de cosas muy, muy útiles, muy válidas, pero también a veces impone límites con los que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, ¿no? Sí. Y por ello, pues es interesante saber, como hemos hablado en otras emisiones, que existen ya también nuevas ciencias, tal como la física cuántica, de la que hemos hablado, donde se definen los temas científicos a veces de otra manera, con horizontes quizá un poco más amplios, donde los científicos tradicionales a veces todavía no lo quieren reconocer, ¿no? Uh-huh. Esos son movimientos, sí. Es interesante estar al tanto de ellos. Pero, entonces el Reiki sí. Lo que hace es que trabaja con la canalización de una energía universal, ¿no? Que se considera como la energía universal, se canaliza a través del practicante, lo puede canalizar y aplicar el practicante en sí mismo o en otras personas, tanto en su cercanía como a distancia. Podría ponerte como ejemplo, no sé si es un disparate, cada uno de nosotros es un ejemplo, como una batería que nos descargamos y necesitamos recargar esa energía. Claro, no metemos los dedos en el enchufe como haríamos con el móvil, ¿no? Al contrario, tomamos la energía de la Tierra, del ambiente, de la atmósfera, ¿verdad? Más o menos, Diana. Yo creo, quizás sí se podría ver de esa manera. Creo que encima de todo se trata de desbloquear bloqueos en nuestro sistema energético con casi todas las terapias, porque en la base el cuerpo y la mente, el ser humano, tenemos todo el equilibrio, toda la energía cósmica, todo está dentro de nosotros porque formamos parte de la creación y de la energía universal. Sí. Lo que pasa, suele haber en un momento dado en la circulación energética, que según la medicina china, por ejemplo, y también aplicada en Japón y en muchas técnicas occidentales hoy en día, pasa por meridianos en el cuerpo, pues en esa circulación energética puede haber bloqueos en un momento dado, que a la base suelen tener algún conflicto interior que suele tener que ver con un conflicto, digamos, entre lo que es nuestra personalidad, de lo que hemos hablado ya algunas veces también con respecto a la física cuántica, lo que es la parte nuestra más basada en hábitos y emociones, muchas veces negativas, pero con la que nos identificamos como si fuera eso, lo que somos nosotros, y una parte mucho más trascendental de nosotros que es nuestro ser, que es algo que tenemos en común, de lo que hemos hablado muchas veces, que en el fondo somos todos como olas del mar, que en verdad hay una cierta unión entre toda manifestación del universo, ¿no? Que es esa energía universal. Sí. Hay muchas maneras de interpretar eso, ¿vale? Entonces ahí no voy a entrar demasiado porque es una parte más filosófica, donde creo que cada uno tiene la libertad de interpretar a su manera, pero la idea holística es eso, ¿no? De que todo está, al final, todo está unido de alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces todo funciona y tenemos en nuestro sistema la capacidad de regenerar y autorregenerarnos. Lo que pasa al haber conflictos interiores porque de alguna manera no reconocemos lo que somos de verdad, y ese es el camino ese del héroe, la aventura por la que nos toca pasar, que en diferentes tradiciones, incluso religiones, se describe con metáforas diferentes, pero cuando vas a mirar lo que hay debajo es ese camino en el que muchas veces nos toca pasar por episodios difíciles porque de alguna manera hay que desnudarnos
ante la realidad de la vida, y eso nos da miedo. Sobre todo tenemos que vencer muchos miedos, pero también vamos a descubrir que lo que somos en el fondo, lo que somos en realidad, es tantísimo más grande y tantísimo más bonito y universal de lo que hemos pensado, que merece la pena. Entonces tenemos esa capacidad de autorregenerarnos, pero tenemos bloqueos. Entonces estas terapias en lo que te van a ayudar es a desbloquear en general, para que tú te regeneras después automáticamente. Bueno, es un proceso que puede parecer muy complicado, pero luego cuando uno se rodea de gente que es profesional, que conoce el método, nos lo van explicando, y sobre la base de una serie de ejercicios relativamente fáciles al principio, todo esto se puede conseguir. Por supuesto, por supuesto. Me mira Diana como diciendo, ¿pero cómo lo dudas? No, en absoluto. Claro, por supuesto. Eso es cuestión. Además, son temas que a mí de hecho me apasionan, ¿no? Son fascinantes, porque se trata de la vida misma, de lo que somos, de descubrir lo que somos, de descubrir cómo podemos ser más felices. Es que es mucho más importante que cualquier otra cosa, es que la base de todo, ¿no? Y parece casi absurdo que se nos pueda olvidar y que podamos preocuparnos tantísimo de un coche o del fútbol o de la ropa o de cualquier otra historia, cuando la base no sería quién soy, cómo puedo ser feliz, cómo puedo vivir en un mundo más feliz. ¿Cómo puedo y mejorarme? Ahora, que encima me interesa mi coche, por supuesto, sin problema. Pues sí. Pero primero las cosas más importantes, ¿no? La solidez. A veces asentamos la solidez en lo que parece y no en lo que es. Claro. Y eso me gustaría que me nombraras solamente por tener esa referencia. Y hablando de distintas cuestiones sobre la naturopatía, las flores de Bach. Muchas veces he oído hablar de las flores de Bach. Así, en un minuto. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto de las flores de Bach? Muy en breve, entonces. Las flores de Bach es un sistema desarrollado, creado, descubierto por un médico inglés que vivió pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que sufría mucho porque era muy sensible al ver que la gente sufría tanto en los hospitales. Desarrolló, entre otras cosas... O sea, que este hombre sufría al ver el sufrimiento de sus pacientes. Porque era muy sensible. Entonces buscaba métodos de poder curar a la gente, pero que no fueran tan duros, que fueran suaves, que no hicieran daño al mismo tiempo de curarlos, ¿no? Entonces, de hecho, ese hombre también creó varias vacunas más diluidas basadas en temas homeopáticos, en el sistema homeopático, que todavía hoy en día se siguen utilizando. Pero ese hombre pues se fue a vivir a la naturaleza en un momento dado y descubrió que, y esto va a parecer alucinante, pero por otro lado no lo va a parecer tanto a los que ya han escuchado hablar aquí en este programa de la física cuántica otra vez y de, por ejemplo, los cristales de agua del señor Masaru Emoto, el japonés que hizo fotografías de moléculas de agua en las que se podía constatar en las formas que las intenciones del ser humano, de ciertas palabras, negativas o positivas, de pensamientos, se veían reflejadas en el agua, que el agua realmente absorbía la energía en cuestión y que eso se veía en cómo cambiaba la molécula, ¿no? Sí. También se sabía que con ciertas plantas tomaba la forma, la molécula de la misma planta, la misma flor. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que descubrió el señor Bach, porque lo que descubrió es que en un proceso en el que el sol da con el agua, que es el rocío encima de la planta, realmente propiedades energéticas, una vibración energética de la planta se transmuta al agua. Y esa agua con esas propiedades tiene cierta cualidad energética que cuando entra en contacto con el agua de nuestro sistema, de nuestro cuerpo... La contagia, digamos. No, exactamente, de forma positiva. El agua, el rocío que cubre las flores, las plantas, el mundo vegetal, se impregna de la fortaleza, de las propiedades de la planta. Correcto. Por lo tanto, si ese agua nosotros la consumimos con una pauta médica, naturópata, podemos también tener esa energía, la fuerza, la vitalidad de la planta en nuestro interior, porque con el agua que tenemos en el cuerpo se termina haciendo como un maridaje perfecto. Más o menos es así. Bueno, sí decir que eso no es con cualquier planta. Él descubrió al cabo de los años 38 tipos de flores. Sí. Son flores, las flores de la planta las que tienen ese efecto. Son 38 y, bueno, él más que nada también observando qué función tenían esas flores en la naturaleza, empezó a descubrir y luego a hacer, por supuesto, sus investigaciones para ver qué función puede tener para el ser humano. Entonces, lo que hacen es que realmente la vibración energética de esa flor entra en tu sistema energético y te ayuda, como en otros casos lo que hemos hablado, a quitar
bloqueos energéticos. Esto es muy por encima y muy rápidamente. Sí, pero claro, sabiendo que el efecto no es general. un efecto bioquímico, sino que es un efecto puramente energético. Sí, que no es como la medicación convencional, que lógicamente nos metemos... Ni como la homeopatía, por